La religión nos ha acompañado desde el principio de los tiempos, marcando nuestra historia, nuestra cultura y la forma en la que vemos el mundo. A pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos a día de hoy, sigue siendo una pieza clave para muchas personas, y seguramente lo será durante mucho tiempo más. A lo largo de la historia hemos visto muchos dioses, muchas culturas y muchas religiones, pero todas ellas tienen algo en común: seres superiores, sobrehumanos, con la capacidad de crear el universo que nos rodea y de dar explicaciones a todo aquello que nosotros desconocemos. Pero ¿qué pasaría si esos seres omnipotentes no lo fueran? ¿Y si solo fueran científicos? Pues soy B. Bordoy, autor de ciencia ficción y creador del universo de Tella, y hoy quería hablaros de la civilización Aeshan y de su manera tan particular de ver la religión. Cuando imaginamos nuevas civilizaciones o creamos nuevas historias, ya sea de fantasía, ciencia ficción o cualquier mundo que tenga una complejidad en ese world building, pensamos en las costumbres, en la tecnología, en cómo es ese mundo geográficamente y demás, incluso cómo se mueven a través de él. Pero a veces nos olvidamos de un punto clave, que es la religión. Aunque parezca mentira, la religión no es solo esa creencia que tenemos en la cabeza, sino que también moldea la manera en la que vemos el mundo y en la que afrontamos el futuro. Tenemos que pensar que los humanos hemos sido moldeados por las religiones, desde la manera en la que vemos el mundo, afrontamos el futuro o la muerte. No podemos arrancar la religión de cuajo sin quitar una parte importante de lo que nosotros somos y de cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo y de la historia. Así que tenemos que tener todo eso en cuenta a la hora de crear una civilización. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, hay cosas que no van a cambiar, hay pensamientos e ideas que están tan arraigadas en el cuerpo de uno que son incapaces de desaparecer. Y este también es el caso de los Aeshan. Es más, para los Aeshan, a pesar de que viajan entre las estrellas, o mejor dicho, han empezado a viajar entre las estrellas, la religión es una pieza clave para el desarrollo tecnológico y para seguir avanzando hacia un futuro mejor. Pero para eso tendremos que remontarnos en el pasado y explicar cómo esa civilización y cómo la religión ha ido evolucionando para adaptarse a los nuevos tiempos. Al principio, los Aeshan creían en todo un panteón de dioses, desde dos dioses principales, Dene y Esan, que serían el padre y la madre, creadores del universo, y también creadores de los dioses menores, dioses encargados de responder a los misterios del mundo, desde cómo surge el sol hasta la propia muerte. Porque al final la religión surge para responder a lo desconocido, para explicar cómo surgió el universo o qué pasa después de la muerte, o cómo en la antigüedad el sol salía por un lado y se ponía por el otro. Todo eso se creó para intentar comprender el mundo que nos rodeaba, y los Aeshan en este aspecto no son diferentes. Pero a medida que el tiempo iba pasando, la religión de los Aeshan iba perdiendo fuerza. A medida que la tecnología y la ciencia se iban poniendo, los antiguos mitos iban perdiendo su poder, y la religión iba perdiendo la fuerza que había tenido antiguamente. Aunque todo esto cambió cuando un teólogo y astrofísico propuso una nueva idea que lo iba a revolucionar todo y que iba a cambiar la manera de ver la religión. En esta nueva idea se decía que Dene y Esan no eran dioses, sino que eran científicos. Este teólogo propuso lo siguiente: dijo que los dioses menores habían sido creados por ellos mismos para intentar responder a las preguntas del cosmos, pero que había una que no se podía responder. La vida era demasiado compleja por haber nacido por casualidad. Así que alguien tenía que haberla construido. Las matemáticas del universo eran demasiado complejas para que todo fuese por casualidad. Así que el universo tenía que haber sido creado. Para ello, Dene y Esan tenían que ser creadores, pero tenían que ser científicos. Este teólogo dijo que si un científico hiciera un experimento a alguien de hace 300 o 400 años, este espectador creería que es magia, que el científico no lo es, sino que es alguien todopoderoso. Con esa misma idea propuso que Dene y Esan fueran científicos tan avanzados que eran capaces de crear un universo y que ellos, al estar dentro de este universo, eran incapaces de comprender la realidad. Pero lo importante es que, aunque esta realidad fuese construida por ellos, lo que esperaban era que los propios Aeshan evolucionaran y rompieran las barreras de ese propio universo, que se alzaran como nuevos seres
y que se sentaran a su lado como nuevos científicos y nuevos creadores. Esa idea fue lo que lo revolucionó todo. Como os podéis imaginar, esta idea o esta nueva corriente de pensamiento no fue muy bien aceptada por los sectores más tradicionales. Es más, mataron a este teólogo y lo convirtieron en un mártir. Con ello se inició una guerra por la religión y por la alma, si podemos llamarlo así, de todos los Saeshan. Los científicos que habían visto perder la creencia de los dioses vieron en esta nueva corriente de pensamiento algo muy interesante. La idea de que los dioses o los antiguos dioses fueran científicos fue claramente aceptada. ¿Qué mejor manera de pensar en un creador que en un científico? Al mismo tiempo, los sectores industriales y tecnológicos también abrazaron esta nueva idea, porque era un impulso al progreso. La idea de seguir creciendo y evolucionando para llegar a estos supuestos dioses era algo interesante. Iba a mejorar los negocios e iba a hacer crecer todo el tejido productivo. Así que con el tiempo, la sociedad se adaptó a esta nueva idea de pensamiento y le siguió permitiendo evolucionar sin que la religión fuera ahora un impedimento, sino que la ciencia y la religión iban de la mano hacia un futuro mejor. Y así es como la religión de los Saeshan ya no era solo un dogma al que seguir a pies juntillas, sino que era una manera también de romper los límites de pensamiento y romper las barreras que hasta ahora los habían atenazado. Era una manera de seguir evolucionando y creciendo hacia un futuro mejor. Como ves, las religiones ya no son solo cosa de los humanos, pueden ser una pieza clave a la hora de crear historias o nuevas civilizaciones. Así que ahora ya solo te queda explorar esta idea y ver hasta dónde puedes llegar. Y si la civilización Aeshan o su religión te parecen interesantes, El Príncipe de la Venganza está disponible en Amazon tanto en formato físico como en digital. En ella conocerás cómo evoluciona esta civilización, cómo se enfrentan al futuro y qué opinan de la religión y cómo son sus ritos. Así que ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!